Controles Empresariales como socio de negocio, hoy más que nunca, entendemos que el teletrabajo es el componente clave para asegurar la continuidad de la operación y mejorar el éxito de los negocios. Sin embargo, también existen riesgos, ya que sea en casa o en camino, es importante. Según los expertos, el gasto específico de la nube crecerá 6 veces más rápido que la inversión general de TI durante el próximo año. ¿Qué significa esto para nosotros, para controles empresariales? Entender el negocio y las necesidades de nuestros clientes, buscando que la tecnología sea un apalancador de las empresas, genere valor con soluciones integrales, informáticas y mejore su conectividad, productividad y competitividad. Por eso que nosotros tenemos experiencia en acompañar a nuestros clientes en ese proceso de transformación digital, entregando todo como servicio, todo lo que llamamos XaaS. Pero sobre todo, o lo más importante, generar esa lealtad, esa confianza. Es por ello que hoy Controles Empresariales tiene 32 años en el mercado y es gracias a ustedes, gracias a la confianza que han depositado en nosotros. Así pues, hoy nos vemos como un canal expert. Es la más alta categoría que tenemos en el ecosistema de Fortinet. Así que bueno, esto es para ustedes, gracias a ustedes. Doy paso y quiero presentarles a Rubén Torres, es nuestro gerente en controles empresariales del sector de gobierno. Y quisiera que lo conocieran. Aquí adelante, Rubén, para que también le demos la bienvenida a nuestros clientes. Bueno, muchas gracias Natalie, gracias al equipo de Fortinet y a ustedes, nuestros clientes, por acompañarnos en nuestro evento el día de hoy. Como bien lo menciona Natalie, soy el director comercial para el sector de Enterprise, el sector privado, la vertical de telcos y gobierno a partir del mes de febrero. Con algunos de ustedes ya nos hemos venido conociendo. Les voy a dejar mis datos para cualquier información que requieran. Adicionalmente, agradecerles de verdad. Para nosotros el tema de ciberseguridad es fundamental y Fortinet pues, es un jugador fundamental para nosotros dentro de ese acompañamiento que hacemos en los procesos de ciberseguridad. Todos hemos escuchado los retos que tienen específicamente las entidades y las entidades no solo privadas sino públicas también, retos específicamente asociados a cómo proteger la información, ¿no? ¿Qué es lo más valioso en una organización? En una empresa lo más importante es la información y cómo minimizamos esos riesgos. Yo creo que es lo que uno busca como proveedor. Y pues claramente en ese proceso de acompañamiento pues queremos mostrarles información súper valiosa para ustedes, que definitivamente sabemos que va a ser muy buena para todos. Entonces, gracias de nuevo. Mis datos se los voy a dejar en el chat, completamente disponible y accesible para 24 horas, como le digo a todos los clientes, tanto privados como entidades públicas. Conocemos claramente de los procesos de gobierno, del tema específicamente de transparencia que todas las entidades públicas manejan. Somos súper rigurosos en ese manejo y asumimos de manera estricta como proveedor los procesos que ustedes tienen, pero nuestro acompañamiento precisamente se trata de eso, de estar en el antes, mostrándoles lo nuevo que hay en el mercado, las nuevas soluciones que hay, cómo podemos acompañar esos procesos de transformación que vienen ustedes liderando al interior de sus entidades y pues al final salir, digamos, en los procesos que salgan públicos y competir de forma abierta, honesta y transparente como nos gusta a nosotros en Controles Empresariales. Así que muchas gracias de nuevo. Le doy la palabra a David Suárez, el gerente comercial para el sector de gobierno en Fortinet, quien nos acompaña. David, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos de nuevo a nuestro evento. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Qué chévere poder ver acá a muchas personas conocidas con quien compartimos pues muchos de nuestras sesiones. En el día de hoy vamos a hablar un poco frente a temas de tendencias de aseguramiento cloud. Mi nombre es David Suárez, soy gerente de ventas para sector gobierno y pues queríamos hablar un poco de qué es Fortinet, cuál es nuestra postura y nuestra visión en temas de aseguramiento cuando ustedes se van a la nube. En principio, Fortinet es una compañía ya con más de 15 años. En Colombia tenemos presencia ya hace más de 12 años.
tenemos 700 personas en Latinoamérica y particularmente en Colombia, que es una de las operaciones más grandes de Latinoamérica. Tenemos más de 100 personas dedicadas al apoyo y al trabajo continuo con ustedes. Somos una compañía Great Place to Work. Hemos venido trabajando bastante en la evolución de nuestra empresa, en el crecimiento, en toda la parte de hoja de ruta de nuestros colaboradores, de nuestra ingeniería, de nuestros comerciales. Entonces, pues con un gusto acompañarlos. Hemos venido trabajando y con una hoja de ruta bastante marcada. Logramos ya en el año 2020 tener más del 63% del mercado en Colombia. Y en cuanto a grandes proyectos de TI del país, de los 10 proyectos de TI más grandes, estamos en 8. O sea, podemos decir con orgullo que estamos asegurando las grandes infraestructuras del país, los grandes macroproyectos donde se requieren plataformas de alto procesamiento y además no solo procesamiento, sino son las plataformas que están normalmente siendo más atacadas, que de alguna u otra forma resisten y digamos que tienen las condiciones para resistir, como ustedes lo saben, este tipo de, digamos, de ataques de situaciones que se han venido presentando, pero lo hemos logrado superar con éxito gracias un poco a todo el contenido tecnológico que hemos podido desarrollar desde nuestros laboratorios. En el año 2021 hemos venido trabajando en varias iniciativas. La primera de ellas es todo el componente de assessments que varios de ustedes han venido y han podido tener la opción de que nosotros les presentemos, les realicemos. Es evaluaciones de seguridad locales en nube hacia donde vayan. Y ahí hemos podido apoyarlos a ustedes en un norte, indicándoles hacia dónde pueden ir con una visión desde nuestros especialistas y obviamente complementando la visión que ustedes ya tienen como empresa. El segundo eje de trabajo, y es algo bastante importante, como ustedes se han dado cuenta, firmamos recientemente un acuerdo de entendimiento con el Ministerio de Tecnologías, donde vamos a estar impartiendo cursos de formación para sus empresas, para sus entidades de forma gratuita, donde van a poder acceder a todo el tema técnico formativo, pero hay un componente también bien importante donde a las personas de sus organizaciones vamos a poder apoyarlos en temas de formación, no necesariamente en temas técnicos o tecnológicos, sino más en higiene digital, en que conozcan los riesgos a los cuales una persona de tesorería, de compras o del área jurídica se enfrentan, entonces que entiendan qué es un phishing, por qué no abrir un link cuando les llegan por un vía mensaje texto. Entonces, este tipo de formación lo vamos a entregar directamente a ustedes, donde ustedes van a poderlo lanzar a sus colaboradores, a las personas de sus organizaciones, y ahí ustedes van a poder evaluar cuál evolución tienen ellos, quienes presentan exámenes, quienes toman los cursos, y esto de forma gratuita. Entonces, si nos quieren contactar para poderle dar norte y que les expliquemos más detalladamente cómo aplica esto a sus organizaciones, lo podemos hacer de la mano nosotros como Fortinet, de la mano de nuestro partner Controles Empresariales. Y tercero, es todo el componente e iniciativas que hemos podido tener en cuanto a equipo semilla. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen particularmente un ataque o quieren ver una tecnología de Fortinet, estamos en la capacidad de dejarles a ustedes en sus organizaciones este tipo de tecnologías para que ustedes puedan probar o de alguna u otra forma, como lo hablábamos con varias personas que están acá en la sesión, si los están atacando y nosotros podemos suministrarle una plataforma temporalmente para poder contener ese tipo de ataques, pues lo vamos a hacer sin ningún problema como fábrica y de la mano de nuestro partner. En el día de hoy vamos a hablar un poco de aseguramiento cloud. Y ahí para iniciar y hacer un preámbulo, antes de que César Romero, quien es nuestro experto que va a hablar de esta visión de Fortinet, queríamos comentarles y un poco demitificar todo lo que se habla en cuanto a temas cloud. El primero de ellos y lo más importante es entender que cuando ustedes se suben a sus plataformas, sea o a las plataformas de nube, sea en modalidad Platform as a Service, infraestructuras as a Service o software as a Service, siempre hay que considerar el componente de seguridad.
Dependiendo de la metodología o el delivery del servicio, pues vamos a tener más o menos responsabilidad, pero siempre la seguridad está en el usuario. Cuando hablamos de pronto de que adquirimos un servicio tipo SaaS, obviamente lo que primero nosotros entendemos es que el Cloud Service Provider es responsable de la seguridad. Lo que primero entendemos es que de pronto yo compro ese servicio e inmediatamente ya me tengo que desprender de la seguridad, y esto pues no es así. Primero, porque cuando nosotros adquirimos un servicio tipo SaaS, obviamente en la parte y el componente de seguridad en lo respecto a gestión de contraseñas, gestión de identidades y datos, recae en nosotros. Entonces, el saber quién accede a la data, cómo la accede, cómo la transporta, a dónde la descarga, ya es parte de nosotros como organización o como empresa. Cuando estamos hablando de que compramos un servicio tipo Platform as a Service, ya no solo es la data y las identidades de los usuarios, sino que el componente de aplicaciones, el cómo está configurado, el desarrollo recae en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? De alguna otra forma, si a mí me atacan un componente, si a mí me atacan un aplicativo web, nosotros somos los responsables de este ataque y nosotros somos quienes debemos desarrollar, parchar o evitar que este riesgo se materialice. Y tercero, si hablamos en tipo IaaS o infraestructuras a service, pues ya no solo es el componente de aplicación, datos o gestión de identidades, sino ya todo el componente de sistema operativo, gestión de vulnerabilidades en sistemas operativos, y toda la gestión de las redes virtuales pues ya recae sobre nosotros. Entonces, este era uno de los componentes y esta matriz queríamos expresársela para que, un poco como preámbulo, para que ustedes de alguna u otra forma tuviesen esa claridad y no uno entender que al estar en un entorno de nube ya la seguridad está gestionada. Este es de los primeros ítems que nosotros queríamos comentarles y un poco hablar de las razones para asegurar su nube, que no solo es la gestión, no solo es el componente de pronto de que me hagan un cambio o una indisponibilidad de mi servicio, sino que el componente de seguridad puede afectar en varios ámbitos. Primero, porque puede haber filtraciones de datos. Recientemente ustedes se dieron cuenta, una universidad, que sus datos fueron filtrados. No solo generaron indisponibilidad del servicio, no solo secuestraron la información, sino que simplemente todos sus datos fueron expuestos. Ustedes se han dado cuenta y muchas empresas de sector público y privado se han visto o han sido sujetas de este tipo de ataques, que obviamente impactan reputacionalmente. A veces, en algunos casos, las implicaciones regulatorias a nivel de, no sé, protección de datos y esto son bastante fuertes, y además en algunos casos llegan a resumirse en compromisos legales y contractuales que de alguna u otra forma tengamos que responder como organización. El segundo, porque muchas veces los aplicativos que yo alojo en la nube pueden tener una mala configuración, que me generan impactos severos, que me permiten exponer mis datos, y además de eso, que el servicio que yo quiero poner en la nube esté indisponible. La nube y el Cloud Service Provider me puede dar una disponibilidad de 5 nueves, puedo tener 99.99999, pero si mi aplicativo de alguna otra forma no tiene las configuraciones apropiadas, pues el aplicativo va a caer porque la infraestructura está arriba, pero el aplicativo se cae. Y obviamente en componentes, y una de las razones primordiales es el entender que en todos los componentes de nube debemos hablar de una arquitectura segura. Es decir, sea SaaS, IaaS o PaaS, debemos empezar a hablar de siempre, de alguna u otra forma, empezar a evidenciar ese riesgo al cual yo puedo tener una exposición y evitar que se me materialice. Y obviamente todo el componente de gestión de identidades y contraseñas, que también me evita a mí que me secuestren las cuentas, pues obviamente es primordial que sepamos gestionar los usuarios, que sepamos el usuario cómo está accediendo, quién accede, cómo accede a la información, y aún más con la situación actual, donde tuvimos que abrir casi que toda nuestra data de una organización que normalmente, no sé, teníamos hasta endpoints que hacían device control, DLP, lo que sea, pero debido a la situación actual, pues tuvimos que abrir toda nuestra data
a entornos casi que o semi-privados o semi-públicos, y de alguna u otra forma los usuarios empezar a acceder desde donde estuvieran, desde sus casas, desde los computadores de los hijos, o si las organizaciones dieron los computadores desde esos computadores, pero esos computadores están siendo usados también para acceder a otros tipos de servicios que pueden también llegar a ser un riesgo. Entonces, estos son los 5 pilares que nosotros identificamos en cuanto a temas de aseguramiento, y es la razón primordial para que tengamos en cuenta por qué asegurar su nube. Entonces, este era un pequeño preámbulo, y obviamente los dejo con César Romero, quien nos puede hablar en detalle de nuestra propuesta de aseguramiento como Fortinet. César, bienvenido. Buenas para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola César, sí. Sí, señor. Dame un segundo, ya voy a compartir acá, voy a cambiar acá una cosilla. Me confirman cuando se vea la pantalla, por favor. Ya, adelante. ¿Ya lo ven? Listo. Regálenme un momento, por favor. Listo. Bueno, para todos, muy buenos días. Un segundito, ponemos esto por acá. Listo. Listo. Bueno, para todos, muy buenos días. Me presento, mi nombre es César Romero. Yo trabajo para el equipo de gobierno desde la parte de ingeniería, desde la parte de arquitectura. Y básicamente hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es aseguramiento para entornos de nube pública. Bien, entonces... Inicialmente, pues digamos que me gustaría hacer un pequeño contexto de hoy día cómo vemos las arquitecturas, las soluciones que tienen nuestras entidades. Y empezando con, inicialmente nosotros teníamos definido un perímetro, entonces teníamos definido que on-premise nosotros manejábamos todas nuestras aplicaciones, teníamos normalmente nuestra DMZ, por decirlo de alguna manera, y desde acá nosotros podíamos, a través de una solución como lo es, por ejemplo, el firewall en su momento, pues decíamos, listo, ya tenemos el firewall, todo entra y todo sale a través de nuestro firewall. De esta forma, pues teníamos visibilidad, teníamos control de todo lo que eran las aplicaciones, los usuarios y demás, pero lo que vemos es que hoy día estas aplicaciones, los usuarios como tal, en este momento con el tema que tenemos a nivel de la pandemia, muchas, bueno, todas las compañías tuvieron que empezar a ajustarse a un ambiente de trabajo distribuido. Por lo tanto, yo tengo mis usuarios, solamente un pequeño porcentaje que está dentro de la on-premise como tal, dentro de las oficinas como tal, otros los tengo totalmente remotos, y vemos que ese perímetro que manejábamos anteriormente, un único perímetro, se empieza a difuminar y empezamos a tener distintos esquemas. Entonces, la pregunta es cómo nosotros hacemos para gestionar, digamos que la conectividad de forma segura y el acceso que corresponde como tal a mis usuarios dentro de esos servicios que hoy día los tengo completamente diversificados. Entonces, en este punto es cuando empezamos a hablar de lo que son las soluciones a nivel de nube. En estas soluciones a nivel de nube vemos que el estándar es que las entidades no están viendo, o digamos que al menos su estrategia, porque a nivel de implementación, digamos que hasta ahora unas pocas están empezando a llevar sus servicios con base en las directrices que está dando, por ejemplo, la presidencia a nivel de los servicios cloud, pero sí en su estrategia está que no todo va a llevarse a una única nube. De hecho, a nivel de lo que son los acuerdos marco como Colombia Compra Eficiente, muchos de esos servicios también los tengo a nivel de nube privada, otros de esos servicios yo los estoy manejando a nivel de nube pública. Entonces, de esta manera, vemos que la gran mayoría realmente tiene una estrategia multicloud. Bien, entonces es muy, muy raro que alguien defina, o una entidad o el equipo que estructura solamente defina que lo vamos a llevar todo para un lado o para el otro, sino realmente empezamos a diversificar de alguna manera estos servicios, dado que en algunos casos una nube me presta o me brinda
digamos que más beneficios para cierto tipo de aplicaciones que para otras, y de esa manera pues podemos llegar a hacer una implementación mucho más óptima. Pero asimismo tenemos que tener en cuenta que al manejar un esquema multicloud perdemos visibilidad y perdemos sobre todo control de lo que están haciendo los usuarios, ¿vale? David ya se los mencionaba hace un momento, y me gusta personalmente mucho esta analogía, y es básicamente cómo yo consumo los servicios que yo tengo en cloud. Entonces, yo esos servicios los puedo consumir de distintas formas. Entonces, en este caso es como cuando yo me quiero comer una pizza, en el caso en que yo me la voy a comer en casa y yo la hago y yo la cocino, pues yo tengo que comprar ingredientes, yo tengo que cocinarlos, yo tengo que armar todo, yo tengo que poner horno, yo tengo que poner la mesa donde me voy a sentar, la bebida, absolutamente todo. Y básicamente esto es como cuando nosotros tenemos algo on-premise, nosotros tenemos que gestionar básicamente todo. Nosotros, por otro lado, podemos empezar a delegar tareas. Entonces decimos, venga, yo ya no quiero cocinar como tal, sino que yo ya compro la pizza hecha en el supermercado, y en este caso, pues yo me ahorro todo lo que es la preparación al menos. Obviamente, yo tengo que ponerla al horno, tengo que igual servir la mesa, tengo que comprar las bebidas y demás, pero digamos que me facilita en este caso porque le estoy dando o estoy, digamos que transfiriendo ciertas tareas a alguien más. En este caso, yo le estoy transfiriendo las tareas a nivel de la infraestructura, cuando hablo de ellas, a ese proveedor, en el cual yo me despreocupo de todo lo que es la instalación de la infraestructura como tal, el aire acondicionado, que si lo puse en la alimentación en una UPS o en la otra. Entonces yo me desentiendo de toda esa parte, yo simplemente me encargo de levantar sistemas operativos, aplicaciones y demás. Si yo voy un poquito más allá, yo digo, no, definitivamente no quiero cocinar, simplemente cojo mi teléfono, Rappi, pido la pizza y yo simplemente tengo que comprar las bebidas, poner la mesa y listo. Entonces, en este caso, es como cuando utilizamos, en este caso, una plataforma como servicio. En esta plataforma nosotros lo que tenemos, qué pena que se pasó, lo que tenemos es que me entregan a mí la infraestructura, me entregan a mí ya el sistema operativo, y lo único que yo tengo que hacer es empezar a desarrollar. Yo ya tengo una plataforma sobre la cual empezar a trabajar, entonces me están quitando otra tarea. Y finalmente, a nivel de lo que es el SaaS, es como cuando yo me voy al restaurante, yo definitivamente no tengo o no quiero hacer nada, entonces yo simplemente voy, me siento, miro la carta y digo, yo quiero esto, esto, esto. ¿Para eso qué necesito? Pues simplemente necesito tener la billetera, la tarjeta de crédito para pagar. Eso es lo mismo que cuando yo tengo un esquema SaaS. Yo tengo todo absolutamente gestionado por el proveedor y yo simplemente me limito a consumir esa aplicación. ¿Vieron esto ahorita en la presentación que les mostraba David? Simplemente para recalcar, si bien incluso en el esquema SaaS toda la tarea la tiene el proveedor, sí existe una responsabilidad compartida entre el proveedor y yo como cliente. En este caso, siempre va a ser responsable de mis datos, dado que como bien yo no sé dónde estoy montando los datos, puedo saber la locación, pero yo no sé por debajo bien cómo está funcionando esto. El proveedor de nuevo tampoco sabe qué datos yo le estoy subiendo. Por lo tanto, ellos dicen, ok, usted está utilizando mis servicios, usted está poniendo ciertos datos, usted es responsable de esos datos. Usted es responsable de cómo sus usuarios accedan a esos datos. Por lo tanto, dado que yo como cliente tengo esa responsabilidad, yo tengo que asegurarme que esos datos, yo tengo que asegurarme que esos usuarios utilicen mi plataforma de la forma adecuada. Nosotros tenemos por ahí una entidad bastante conocida en todo lo que son los ámbitos de seguridad para esquemas de cloud, que es la CSA, la Cloud Security Alliance, y la CSA saca un listado de lo que son los riesgos más comunes al momento de implementar estas aplicaciones en cloud, y en este caso se conocen como The Egregious 11. Eso traduce como los 11 atroces o los 11, sí, malignos de alguna manera. Entonces, en este caso son esos riesgos que aplican, si bien los vamos a revisar, aplican tanto on-premise también. Ustedes van a decir, ah, pero es on-premise también pasa, sí, pero digamos que son los que típicamente nosotros vemos a nivel de nube. Si a alguien le interesa este documento, se lo podemos compartir, nos dejan ahí el mensajito y lo podemos hacer. Y digamos que acá tenemos como el top 5 de David ya nos estuvo explicando un poquito sobre el tema, entonces digamos que acá no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que tenemos acá es que la gran mayoría de las brechas que nosotros tenemos a nivel de datos están orientadas a una falla en la configuración de las herramientas. Entonces, em, si ustedes revisan digamos que las noticias de las
pérdidas de información que se han tenido en ambientes de cloud, la gran mayoría, por no decir que casi que todas, han estado orientadas a una mala configuración en cuanto a la plataforma. Entonces es muy importante tener eso presente, es muy importante tener presente cuál es el scope cuál es el alcance que me da, en este caso, el proveedor. Entonces el proveedor dice, mire, yo le ofrezco mis herramientas de seguridad y este es el alcance que yo le doy. Si usted quiere hacer algo más allá de ese alcance, yo tengo todo un set de partners, de aliados en mi marketplace, el cual le puede brindar el servicio para ir un poco más allá. Es muy importante tener eso presente. Entonces, desde acá, empezar a construir lo que son las arquitecturas de seguridad, empezar a asegurar todo lo que es la parte de identidad y prevenir todo lo que es el secuestro a nivel de las cuentas, que es básicamente por lo que hoy día van los atacantes. ¿Qué tan difícil o qué tan costoso puede llegar a ser generar un ataque hacia una entidad? Entonces, anteriormente, pues yo necesitaba tener una gran infraestructura, yo necesitaba tener un gran conocimiento también para poder hacerlo, tenía que manejar de alguna forma que no pudiera llegar a ser identificado y eso lo tenía que hacer a través de múltiples saltos, por decirlo de alguna manera, para que yo no fuera rastreable. Y eso incurría digamos que en un gran costo a nivel de conocimiento, a nivel de infraestructura. Pero hoy día, así como hablábamos de los servicios de SaaS, de Office 365, del correo, de cuántos servicios yo tenga del CRM, también tengo servicios SaaS en cuanto a los ataques. Entonces, ¿qué tan costoso puede llegar a ser atacar? Entonces, si ustedes ven aquí algunos costos, entonces yo, por ejemplo, si quiero hacer un ataque de negación de servicio, me cuesta el día $100. Si yo quiero hacer un ataque de ransomware, pues nosotros vamos a tener, ok, 66 en este caso por adelantado y adicionalmente 30%. Entonces, digamos que existe todo un modelo de negocio montado. Estas entidades tienen unidades de servicio al cliente. O sea, esto es, hagan de cuenta, como una compañía normal enfocada hacia todo lo que es la parte de software malicioso. Entonces, llegar a ejecutar un ataque de este estilo tampoco requiere gran conocimiento, simplemente necesita que yo lo tenga. Entonces, hoy día es muy, muy sencillo poder ejecutar ataques de este estilo. Entonces, hablamos de arquitectura de seguridad. La arquitectura de seguridad, hoy día encontramos múltiples fabricantes, múltiples ofertas en el mercado. Entonces, si se fijan por acá, nosotros podemos tener firewall por acá, podemos tener por acá temas a nivel de 100, podemos tener por acá temas a nivel de endpoint, que yo puedo empezar digamos que armar con múltiples vendors. Entonces, ¿es válida la arquitectura? Totalmente válida. Yo lo puedo armar, en alguno de los puntos voy a encontrar que tengo múltiples oferentes, pero fíjense que el gran problema que nosotros típicamente encontramos acá cuando visitamos a las entidades es que yo tengo por acá algo de este vendor de firewall y yo tengo algo por acá a nivel de este vendor de endpoint, y lo que pasa es que cuando yo quiero que esas dos herramientas se integren entre sí y puedan llegar a compartir indicadores de compromiso, insights a nivel de inteligencia de amenaza, pues eso no se da. Entonces, yo normalmente, incluso el discurso es, pues lo podemos hacer a través de las APIs. Y claramente la gran mayoría manejan temas de APIs, pero la realidad en las implementaciones de las entidades de gobierno que nosotros estamos trabajando día a día es que eso no pasa. Yo puedo tener que este tiene APIs, este también, pero la realidad es que nadie se pone a explotar esas interfaces para la comunicación, y el hecho de que yo tenga una herramienta acá muy buena y acá otra muy buena, pero que no se comuniquen, empieza básicamente a generar gaps en esa cobertura de seguridad. Entonces, ahí es donde empezamos a ver, en cuanto a lo que mencionábamos de la CSA de arquitectura de seguridad, que empezamos a tener fallos. Desde Fortinet, nosotros manejamos una arquitectura de seguridad. Digamos que hoy día somos el vendor que tiene, digamos que la oferta más amplia a nivel de ciberseguridad, donde vamos a poder llegar a cubrir todos y cada uno de esos puntos desde el endpoint, en este caso, hasta las soluciones de nube. Y el punto para mí más importante es esa integración que es nativa. Entonces, en este caso, si yo tengo una solución que está montada ya en nube y tengo una solución acá on-premise, yo puedo integrar las dos soluciones y poder tener información de qué es lo que está pasando acá, qué es lo que está pasando allá. Si yo tengo una solución para la protección de las aplicaciones web, la integro. Si tengo una solución para ATP, la integro. Si tengo el tema para correo electrónico, lo integro. Y yo, ejemplo, recibo un correo malicioso que tiene cierto adjunto malicioso, yo lo identifico y yo puedo compartir esa información con el resto de la arquitectura.
Entonces, digamos que ese es uno de los grandes, digamos que plus que nosotros podemos encontrar con esta arquitectura. Y una vez que yo ya integro, vamos a tener el tema de la automatización. Entonces, aquí yo ya puedo llegar a tomar acciones dependiendo de lo que yo encuentre dentro de la arquitectura. Entonces, básicamente a ese concepto, a esa arquitectura como tal, la conocemos como el Security Fabric de Fortinet. Si hacemos un zoom ya a lo que es el tema a nivel de nube, entonces vamos a ver que hoy día el concepto que se maneja es una seguridad adaptativa, una seguridad dinámica, que me permita a mí poder proteger independientemente de la nube en la que yo esté, porque hablábamos hace un momento y decíamos, ok, yo puede que hoy día esté acá, pero puede que yo mañana esté allá. Entonces es muy importante que yo pueda tener acceso a los distintos, digamos que proveedores, ya sea nube privada, nube pública, on-premise, y que yo tenga la capacidad de poder integrar esas distintas soluciones. Importante también que la solución que yo vaya a implementar no sea una solución que se convierta en un cuello de botella para mis usuarios. En esta, digamos que en este orden de ideas, lo que no queremos es que se degrade la experiencia de usuario, porque normalmente la seguridad siempre va muy atada como, ah, no, usted me pone eso de seguridad y entonces todo me lo bloquean, los usuarios no pueden entrar, todo está más lento. Entonces, digamos que en este caso lo que buscamos es que esa experiencia no se vea degradada. Y finalmente, el tema de las operaciones, que normalmente es un punto que no se tiene mucho en cuenta, pero cuando yo tengo solamente 2 o 3 personas para gestionar toda mi infraestructura, que anteriormente yo la tenía solamente on-premise y hoy día la tengo dispersa a través de múltiples proveedores, y yo sigo con las mismas 2 o 3 personas, es supremamente importante que yo optimice la eficiencia operativa de esa solución, que no tenga que yo tener a las personas 24 horas ahí metidas mirando qué está pasando en las herramientas, y adicionalmente que típicamente yo tengo que aprender un poquito de esta, un poquito de esta, un poquito de esta, porque es que no da más el tiempo. Entonces, que yo pueda tener la capacidad, en este caso, de poder tomar acciones de forma proactiva y que yo pueda ver, por ejemplo, todo desde un único panel. Eso es supremamente importante. Entonces, cuando hablamos de este primer punto, que es seguridad dinámica, nosotros empezamos a ver que existen distintos contextos. Entonces, empezamos a hablar, así como veíamos de IaaS, PaaS y SaaS, aquí también empezamos a ver, venga, ¿qué parte de la nube es la que yo quiero asegurar? Entonces, yo quiero asegurar las aplicaciones, yo quiero asegurar la plataforma, yo quiero asegurar la infraestructura, todo lo que es la conectividad como tal, y dependiendo de lo que sea, digamos que esa necesidad, de lo que sea, digamos que lo que yo quiero llegar a asegurar, pues van a existir distintos tipos de herramientas que me van a permitir a mí hacer ese aseguramiento, empezar a tener ese control sobre los distintos puntos. Entonces, por acá empezamos a hablar de herramientas de protección a nivel de correo, temas a nivel de ATP con Sandbox, temas a nivel de WAF, temas de balanceo global. Por acá hablábamos de temas para assessment de riesgos sobre, en este caso, por ejemplo, Azure, de cómo yo estoy configurando. Hablábamos de que gran parte de los problemas estaban dados a que esa configuración no necesariamente se sea de la forma más adecuada, muchas veces porque desconocemos cómo hacerlo de la forma más adecuada. En algunos casos, uno tiene que reaprender muchas cosas en cuanto al networking, porque la nube se comporta de forma distinta a lo que yo típicamente venía manejando a lo largo de todos estos años. Entonces, tengo que reaprenderlo, en este caso, tener herramientas que me permitan decir, oiga, esto está bien, esto está mal, es supremamente importante. Si estamos trabajando temas a nivel de contenedores para temas de microservicios, es importante también, dado que es un tema completamente dinámico, protegerlo de la forma adecuada. Y si es temas a nivel de red, conectividad, temas desde WAN, poder conectarme sin ningún problema entre lo que yo tenga entre los distintos puntos y el esquema a nivel de nube. Entonces, si volvemos a hacer el zoom, fíjense que yo tengo un esquema en el que normalmente yo manejo algo que se conoce como un hub de seguridad, donde yo tengo todas esas herramientas, las que ustedes definan, las que ustedes necesiten, y a través de ese hub de seguridad yo me encargo de darle, digamos que, acceso a los distintos a las distintas cargas que ustedes tengan dentro de la nube. Entonces, puede que ustedes tengan servidores. Encontramos que hoy día mucho las entidades de gobierno están trabajando temas de escritorios virtuales dentro de los esquemas de Azure y nube pública. Entonces, ¿cómo protejo ese acceso hacia esos escritorios remotos? Y cómo yo hago que ese escritorio remoto, cuando esté saliendo hacia Internet, lo haga de una forma segura y no se me vaya a comprometer toda la infraestructura que yo tengo a nivel de nube. Porque yo como cliente soy responsable de, por ejemplo, que no vaya a tener un ransomware dentro de mi infraestructura.
Porque, ¿qué pasa si yo como cliente sufro un ransomware en la infraestructura de Azure? Ellos lo único que van a hacer es que apagan las máquinas, lo que se haya consumido yo tengo que pagarlo y me quedé con las máquinas apagadas sin servicio. Entonces es supremamente importante que yo empiece a revisar cómo voy a proteger esa infraestructura. Fíjense que en este tema, en este caso, perdón, tenemos todo lo que es la parte de conexión entre las distintas nubes, es lo que les mencionaba al principio y lo que típicamente vamos a ver y es un esquema multicloud. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa conexión entre las distintas nubes? Y algo supremamente importante a tener en cuenta es cómo voy a interoperar entre esas nubes. Porque puede que a mí para todo el tema de escritorios virtuales, por ejemplo, Azure me entregue lo que más se adecua a mis necesidades, pero yo quiero, por ejemplo, un tema a nivel de machine learning para unos bots de respuesta hacia los clientes y eso me lo brinda, ejemplo, AWS. Entonces yo tengo que ver cómo hago esa interoperabilidad y adicionalmente cómo ese fabricante, ese proveedor de nube me va a garantizar a mí la portabilidad de la información. ¿Cómo voy yo a hacer la movilidad de la data una vez que yo termine el contrato con ellos? Entonces es supremamente importante que eso se tenga en cuenta y básicamente acá desde nuestro punto de vista es más cómo hacemos esa conectividad, esa comunicación, ese failover de forma adecuada sin que yo vaya a tener problemas a nivel de la publicación de mis servicios. La idea acá no es entrar en detalle de qué es lo que hacemos con un FortiGate. En este caso, posiblemente algunos de ustedes ya lo conocen, algunos no. Básicamente es una solución de Next Generation Firewall que podemos integrar en las distintas nubes, en este caso disponible completamente en Azure y en los otros servicios de proveedores. Lo tenemos en el acuerdo de precios también Colombia Compra Eficiente. Y acá básicamente el punto a tener en cuenta es que yo pueda, en este caso, fíjense que yo puedo incluso empezar a aprovechar las funcionalidades a nivel de hardware que me entregan esos vendors. Entonces me dicen, venga, lo que pasa es que yo quiero optimizar todo el tráfico o todo lo que es la inspección de red. Ah, bueno, yo tengo ya ciertas instancias, obviamente depende de la instancia sobre la cual yo despliegue mi máquina, que me permite aprovechar o tener, por ejemplo, un link directo hacia la tarjeta de red. Entonces, yo poder controlar el hardware desde la instancia de seguridad o yo poder empezar a controlar cómo se manejan de forma eficiente esos ciclos para todo lo que es la protección, dado que yo tengo la capacidad de poder integrarme con ese hardware. Entonces, acá simplemente es solución de Next Generation Firewall que permite una integración, digamos que a un nivel mucho más bajo en lo que es la infraestructura del proveedor de nube. Entonces, fíjense que acá tenemos dentro de los distintos puntos que dependiendo de lo que yo quiera hacer, en este caso todo lo que es la parte de seguridad de red, empezar a hablar de toda la parte de Single Root IO Virtualization, todo lo que es la parte de PDK. Y aquí normalmente los servicios típicos que tenemos es a nivel de Edge. Entonces tenemos la parte del Next Generation Firewall. Entonces acá hago solo un paréntesis y es, ¿qué pasa? Me dicen, ¿yo para qué necesito un Next Generation Firewall si yo, por ejemplo, tengo un servicio de seguridad también en Azure? Ellos me ofrecen algo. La respuesta es sí, Azure ofrece un servicio. Entonces, en este caso, hablamos de nuestros Network Security Groups, hablamos de nuestro Azure Firewall y digamos que toda la parte a nivel de VPNs. Entonces, ¿yo para qué necesito una herramienta adicional? Entonces, importante tener en cuenta cuando yo tengo, por ejemplo, en las puntas, un esquema de SD-WAN, cómo lo voy a manejar para recibir todo eso dentro de Azure. Cuando yo tengo un esquema en el que yo quiero no solamente hacer la parte de conectividad de firewall, sino que quiero hacer, por ejemplo, un tema a nivel de IPS hacia mis servicios que tengo dentro de esa nube, pues ahí empezamos a requerir de un servicio que vaya un poquito más allá. Si el tema simplemente ACL es firewall en capa 3 y en capa 4 stateful, fácilmente lo puedo manejar con lo que me ofrece Azure, pero si yo quiero de alguna forma, que es lo que normalmente pasa, yo ya tengo en mi casa allá on-premise unos servicios que estaban protegidos por un firewall que hacía X, Y, Z servicios de seguridad y lo paso para allá donde solamente tengo firewall, pues digamos que no hace sentido, dado que yo estoy pasando normalmente aplicaciones core, aplicaciones misionales a la nube y no hace ningún sentido que el servicio que yo tenía de seguridad acá no esté igualado a lo que yo esté subiendo a la nube. Entonces es muy importante tener presente, porque acá no estamos diciendo que es que Azure no tenga, claro que lo tiene, pero pues precisamente para eso Azure maneja partners como Fortinet para hacer una inspección más especializada y más avanzada del tema, que es muy, pero muy importante. Y normalmente cuando nosotros hacemos pruebas o cuando le mostramos a los clientes cómo nos integramos, es esto.
cómo yo desde mi herramienta, independientemente de donde la tenga, on-premise, en nube privada, nube pública, pueda a través de estos conectores traer información a nivel de Azure. ¿Cómo me puedo conectar, por ejemplo, un esquema en Azure? Por ejemplo, tengo un servicio que se llama AKS, que es Azure Kubernetes Services, desde el cual yo puedo empezar a desplegar todo mi tema de contenedores. Ellos me manejan todo el clúster y yo me encargo de manejar los nodos. Y desde ahí yo cómo puedo integrarme con esos servicios como tal para traer información. Y con esa información yo lo que hago es que hacer políticas dinámicas. Porque muchas veces yo digo, listo, yo puedo crear las aplicaciones muy rápido en la nube, pero ¿qué pasa cuando las quiero asegurar? Pues no tengo cómo. Entonces, en este caso, yo lo que hago es integrarme, traer esa información y poder hacer políticas de forma mucho más dinámicas. ¿Cómo me integro con herramientas a nivel del pipeline de desarrollo? Entonces tengo la capacidad de tener templates a nivel de ARM, tenemos la posibilidad de hacerlo con Terraform, podemos hacerlo a nivel de Ansible, podemos tener muchas herramientas de configuration management integradas para poder hacer este despliegue de forma automática. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de infraestructura como código. Entonces yo puedo incluso tener un data center alterno en la nube que solamente se dispare en el momento que yo tenga un problema de disponibilidad y yo no es que tenga aquí puesto todo el tiempo la infraestructura, sino que en el momento que lo necesite voy y la despliego y para eso me sirve toda esta parte de infraestructura como código desde la cual nosotros como Fortinet vamos a poder integrarnos sin ningún problema. Acá simplemente se los dejo em, como contexto para quienes tengan la presentación de cuáles son los distintos servicios con los cuales nosotros nos podemos llegar a integrar. Entonces acá tenemos todo lo que son las funciones, todo lo que es la parte de Virtual WAN, todo lo que es la parte de Sentinel, dado que digamos que tenemos una alianza muy fuerte con Microsoft para todo lo que es la protección de estas aplicaciones. Bueno, en estos 5 minutos que me quedan, le voy a hacer un pequeño zoom a alguna de las soluciones. Entonces, acá simplemente es contarles un poco de lo que es la protección de las aplicaciones web. Más del 95% de las aplicaciones que se suben a nube son web services, aplicaciones web como tal. Entonces, básicamente, cuando yo quiero hacer una protección más a profundidad de lo que es mi aplicación web, porque claramente la puedo proteger con un firewall, claramente la puedo proteger con un security group, pero si yo quiero entrar a revisar qué está pasando a nivel de la lógica de la aplicación, pues en este caso es donde empezamos a hablar de una solución tipo WAF. Esta solución tipo WAF me va a permitir a mí hacer la protección contra ataques típicos como SQL injections, cross-site scripting, cross-site request forgery, todo lo que es protección y mitigación contra bots que todo el tiempo están sondeando mis aplicaciones y muy importante todo lo que es la protección a nivel de las APIs. Entonces yo tengo una aplicación que expone ciertas APIs, esas APIs deben ser consumidas de la forma adecuada y tienen que ser consumidas por los usuarios adecuados. Entonces, tener la capacidad de tener un API Gateway para todo lo que es la comunicación de mi aplicación web con las aplicaciones, ya sea nube o las aplicaciones que yo tenga fuera del proveedor de nube. Bien. Para quienes han visto conceptos a nivel de Agile, conceptos a nivel de DevOps, en este caso a nivel de lo que se conoce como DevSecOps, donde yo dentro de ese pipeline de desarrollo de entrega continua y despliegue continuo, meto la parte de seguridad en la mitad para que sea transversal a todo ese proceso de entrega de aplicaciones. Entonces, digamos que este tema a nivel de Machine Learning nos va a ayudar a optimizar que todos esos cambios que se van a estar haciendo en un esquema como este se pueda manejar de forma adecuada con la solución de WAF. A nivel de correo electrónico, Office 365 en este caso, aplica para correo on-premise o correo en este caso a nivel de Google, pero en este caso puntual, el correo electrónico es el vector que normalmente más se va a ver atacado, es por donde todo el tiempo estamos recibiendo intentos de ataque. Y digamos que acá simplemente algunos de los escenarios que seguramente ustedes los han visto, todo lo que es robo de las credenciales. Una vez que ya yo me robo las credenciales, puedo desde ahí empezar a escalar, a moverme lateralmente dentro de la organización. Tenemos toda la parte a nivel de fraude, a nivel de pagos, eso lo recibimos todo el tiempo en correos corporativos, en correos personales como tal. A nivel de ransomware, pues claramente esto está disparado desde la pandemia, está totalmente disparado el tema de ransomware. Vemos aquí en Colombia muchas entidades sufriendo ataques de ese estilo. Es muy importante, al final les voy a dar como las recomendaciones generales del tema. Normalmente esto lo recibimos a través de adjuntos maliciosos o links o sitios web que han sido comprometidos.
Y este que les mencioné, que normalmente es el que más tiene que ver, y es todo lo que es la mala configuración de esas herramientas. Muchos quizás entramos a sitios de ese estilo donde queríamos hacer, por ejemplo, un seguimiento continuo de lo que estaba pasando con los casos a nivel de la pandemia. Entonces, muchos de estos sitios se vieron comprometidos eh, por atacantes donde sabían que todos estaban llegando hasta estos sitios web y lo que hicieron fue comprometer esos sitios web. Entonces, desde acá también protección para nuestros usuarios. A nivel de Office, a nivel de Microsoft, ellos cuentan con una solución Microsoft 365, actualmente con la mayor cantidad de usuarios activos, un crecimiento muy, muy grande año a año, y digamos que cuentan con soluciones de seguridad dependiendo del tipo de paquete que ustedes tengan. Entonces pueden tener E1, E3, E5, F1, de educación. Digamos que Microsoft tiene un esquema de licenciamiento muy, muy amplio, pero lo que es muy importante, que digamos que el punto acá a concientizar es que depende del paquete o la suscripción que ustedes tengan, van a tener unas herramientas de seguridad u otras. Entonces es muy importante que si ustedes cuentan con X o Y paquete, validen cuáles son esas funcionalidades de seguridad que se tienen, porque por ejemplo toda la parte de Defender para Office 365 está en el paquete 5 de Enterprise. Entonces es muy importante que si no contamos con un paquete de ese estilo, cómo estamos haciendo toda la parte a nivel de anti-malware, toda la parte de ATP. Y en este punto es donde nosotros como Fortinet pues tenemos una solución para complementar lo que se tiene a nivel de Office 365. Es una integración supremamente sencilla a través de APIs de Office 365, y básicamente lo que nosotros hacemos es podernos integrar a través de esas APIs, filtrar todo lo que sea correo no deseado, filtrar todo lo que sea malware y de esta forma poder entregar el correo de forma segura. En este caso simplemente puedo hacer incluso búsquedas si detecto, por ejemplo, un indicador de compromiso a través de una herramienta adicional. En este caso estoy buscando por una URL dentro de un correo, veo que la encuentro dentro de este buzón, puedo descargar el correo electrónico, en este caso para ver qué era, puedo seguir el link, en este caso era un video de YouTube, y yo lo que puedo hacer es que una vez que hago esa integración, puedo definir qué hacer con ese correo. En este caso le digo, mándelo a la cuarentena personal, y si nosotros lo que hacemos es buscar sobre el buzón, nos vamos a encontrar que ya no tenemos el buzón en la bandeja, pero lo tenemos efectivamente dentro de la cuarentena personal de nuestro usuario. Entonces, digamos que la integración es supremamente sencilla, y básicamente nos sirve para complementar todo lo que es la parte de Office. Y finalmente, tenemos las soluciones a nivel de CASB. En este caso, a nivel de CASB, nos permite tener y hacer un seguimiento de lo que es toda la parte a nivel del manejo de uso, o más, el uso de los archivos que se están dando sobre Office 365. Entonces, cómo yo estoy manejando los archivos, si los estoy compartiendo, con quién los estoy compartiendo, qué recursos o qué aplicaciones yo tengo, si estoy compartiendo esos archivos, me permite tener toda la parte de Shadow IT, escanear OneDrive, escanear todo lo que es SharePoint, todo lo que es Yammer para determinar cuál es el comportamiento típico de los usuarios y con base en ese comportamiento poder notificar cuáles son las alertas que se tienen. Entonces, solución de CASB para todo lo que es la parte del manejo de Office 365. Y bueno, señores, básicamente estas son las recomendaciones generales. Esto aplica no Fortinet, sino como recomendaciones generales cuando yo estoy trabajando en nube. Entonces, siempre el tema de las copias de seguridad, importantísimo las actualizaciones. La semana pasada tuvimos una vulnerabilidad fuertísima sobre Microsoft, donde si nosotros no tenemos el el esquema de parcheo regularmente, bueno, sobre cualquier aplicación todo el tiempo lo estamos viendo, que si yo no estoy parchando regularmente, pues vamos a llegar a tener un problema muy serio, a menos de que yo tenga una solución de seguridad que me permita hacer un parcheo virtual. Entonces, el tema a nivel de actualizaciones es supremamente importante. Normalmente las aplicaciones o los vendors detectan que hay algo y inmediatamente sacan el parche. El problema es que muchas veces nosotros como usuarios no lo aplicamos. Entonces, todo el tema a nivel de la arquitectura que les mencionaba hace un rato, todo el tema de la protección, y eso es supremamente clave, la protección de las cuentas de los usuarios. Entonces, en este caso, Microsoft también cuenta con muchas herramientas que me permiten hacer la protección de este tipo de soluciones. Y a nivel
a largo y mediano plazo, pues tenemos toda la parte a nivel de las recomendaciones que manejamos acá. Entonces, ya con esto termino. Acá simplemente es como para el cierre una arquitectura que yo pudiese llegar a tener. Normalmente se piensa que en nube, no, eso en nube es fácil, yo un chulito activo y ya tengo seguridad. Pues la realidad es que no es tan así. La nube, su gran, digamos que beneficio, su gran atractivo son todas esas soluciones de orquestación que me permite tener para poder hacer mucho más dinámicas mis aplicaciones y esas herramientas de orquestación, cómo las utilizo yo para de forma transversal asegurar también todos mis datos, todos mis usuarios, mis aplicaciones. Digamos que eso conlleva, digamos, un trabajo importante y en este caso es donde nosotros nos ponemos a su disposición desde controles, desde Fortinet para ayudarlos y asesorarlos en esa migración o en esa despliegue de sus aplicaciones de forma segura en nube. Entonces, con esto termino. Me pasé 3 minuticos, perdón, pero pues si tienen ya alguna pregunta, alguna duda, me cuentan y lo revisamos. Muchas gracias, César. Muy interesante el contenido, muy claro y estamos perfectos en el tiempo. Digamos que estamos respetando aquí nuestra invitación de tener la sesión por 1 hora. Muy bien. Estamos ya con la sesión de apertura a preguntas. Bienvenidas las inquietudes que pues tengamos aquí sobre el tema. No veo por ahora en el chat. Tampoco veo manitas levantadas. Por ahora les recomiendo todos nuestros comerciales, Marcela Arévalo, Ulises Rodríguez, Luis Guillermo Daza, están a su disposición para que podamos llevar a cabo también actividades que nos permitan profundizar, actividades como assessment de seguridad, Go2Cloud, assessment de ERP, alineación de normativas. Estas actividades son de valor agregado que vienen con una iniciativa propia de Fortinet y que nosotros, pues sin duda siendo su aliado estratégico, pues estamos articulando y siendo el puente de interacción para que llevemos a cabo todo lo que veamos en riesgo, requerimientos y cumplimiento. Efectivamente aquí, a través de nuestros comerciales podemos llevar a cabo estas actividades. Así que bueno, de verdad, no sé, Rubén, si quisieras ampliar algún detalle. No, simplemente reforzar pues que vamos a estar comunicándonos a través de los gerentes de cuenta, digamos, para aterrizar un poco los requerimientos y aclarar las dudas que tengan. Sí, con mucho gusto abrimos los espacios para que tengamos sesiones independientes con cada uno de ustedes para ya aclarar dudas que tengan o conocer los escenarios propios que tengan ustedes, sus necesidades ya muy particulares de cada entidad, para ver cómo podemos abordar y de la mejor forma una solución específicamente con la solución y poderlo aterrizar de una forma efectiva y eficiente. Entonces, pues nada, agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Al final hay una encuesta para que nos colaboren en responderla, por favor. Es muy importante y valioso si el contenido que entregamos hoy a través de nuestro fabricante Fortinet es el apropiado y cualquier tipo de información adicional que ustedes estimen conveniente que quieran conectarlo. Con mucho gusto, Marco está haciendo una solicitud. Con mucho gusto ya voy a colocar mis datos de contacto en el chat para que ustedes los tengan como tal y vamos a colocar los datos de contacto de cada uno de los gerentes de cuenta como ustedes lo están solicitando. Ya mismo lo estoy haciendo en el chat. Muchas gracias a todos. Muchas No sé gracias a si... Marco y al equipo. Gracias, Marco, por solicitarnos. Claramente vamos a dejar entonces los datos de nuestros comerciales y del equipo. Al equipo Fortinet, muchas gracias por siempre pues estar acompañándonos en estas buenas iniciativas, llevando mensajes valiosos a nuestro ecosistema de clientes. Y bueno, aquí lo que queremos es que ustedes nos sigan acompañando en eventos venideros, eventos que estamos pensando en entregarles con información valiosa que ustedes puedan aprovechar. Feliz día para todos. Muchas gracias.